verdaderamente felices porque nos acompañan gente muy querida nuestra en Buen Pastor y en todo el país realmente, porque han desarrollado una labor sacerdotal muy grande, muy de corazón, y no hay palabras para expresar tanto en Buen Pastor como un día tan especial como de la vocación sacerdotal, Gildita. Así es. Monseñor Pablo Sedano, el Padre José Ramón y nuestro querido Padre Catalino, que hoy es nuestro párroco en Buen Pastor. Así es, estamos llenos de matatanes aquí. Estamos muy bendecidos porque tenemos a unos pastores que nos representan, unos pastores que nos han agarrado y nos han llevado de la mano, y no podemos decir otra cosa que gracias. Gracias por ser quienes son ustedes. Bienvenidos siguiendo sus huellas. Gracias, muchas gracias. Por haber venido. Están como tímidos ustedes, ¿eh? Sí, están como... No, tú hablas de buenos pastores, pero también tenemos tan buenos feligreses que eso nos llena realmente. Buenas ovejas. Buenas ovejas. Qué lindo. Qué bueno, ¿verdad? Vamos a empezar con el mismo que empezó hablando y por orden de, no voy a decir de edad, sino de jerarquía. Vamos a empezar con Monseñor. Monseñor, ¿cómo se siente usted a través de los años haber elegido esta profesión y esta vocación? He pasado por 8 parroquias. La última fue Buen Pastor. Y en cada una de esas parroquias, imagínense, son miles y miles y miles de personas con que he compartido mi vida de fe. Y me siento feliz y contento, sobre todo porque ya voy para 49 años de sacerdote, que bueno, uno realmente se siente feliz y contento de haber elegido lo que eligió, esta vocación sacerdotal, un regalo muy grande de Dios. ¿Realmente se sienten hijos, Monseñor? Bueno, hijos espirituales, claro que sí. Hijos espirituales, uno los ve como hermanos, como compañeros, como hijos, como todo, ¿verdad? Qué lindo. ¿Cómo se maneja, José Ramón, en ese mar día a día de esas ovejas tras su pastor, en búsqueda de esa voz, de ese aliciente? Muy feliz. Es realmente maravilloso el poder entrar en contacto con tantas personas y encarnando las palabras de Jesús como nuestro pastor por excelencia. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar la buena noticia a los pobres, y realmente esa es nuestra razón de ser como pastores, como sacerdotes. Y en este día es tan especial al lado de Monseñor, un excelente pastor con el que pude estar alrededor de 5 años con él. Siendo usted vicario, ¿no? Vicario parroquial del Buen Pastor y el párroco, y realmente maravilloso, excelente. Padre Catalino, el Padre José Ramón comentaba de que razón de ser. Muchos de nuestros televidentes no saben lo que es ser un padre, un consagrado, una persona que dice, Señor, yo te voy a servir. Explíquenos un poquito, porque no debe ser nada fácil desde el punto de vista yo laico. Primero es Dios el que tiene la iniciativa sobre uno, es el Señor que llama. Y uno, como la Virgen María, le dice sí, el fiat, es decir, hágase en mí según tu palabra, según tu voluntad. Y si uno se deja llevar, se va dejando llevar por el Señor va confirmando en tu misma vida y con los otros que justamente era la vocación especial. La vocación especial que tenemos nosotros, los pastores, primero es a la santidad. El Señor nos llama a la santidad. Y vivir en la santidad significa que se tiene que ser buena oveja para poder ser después buen pastor. Lo principal es ser buena oveja. El Papa Francisco tenía una frase cuando llegó al pontificado, no sé si ustedes se recuerdan, pero el Papa Francisco tenía una frase muy importante para nosotros los pastores, y es que el pastor tiene que tener olor a oveja, decía el Papa Francisco. Sí, ya lo oí, sí. Entonces esa frase a mí me llamó mucho la atención porque es cierto, San Agustín ya lo decía, con ustedes soy obispo, para ustedes soy también hermano, decía San Agustín. Entonces vivir como pastor o vivir la vocación a la que el Señor le ha llamado a ser pastor, definitivamente que se vive fundamentalmente unida a Jesucristo, el Señor, que es el buen pastor. ¿De dónde se ha venido transmitiendo ese nivel de ignorancia de que el pastor, el párroco, el cura no trabaja? ¿Cómo ese desconocimiento? No, prácticamente eso ha venido justamente por la ignorancia. El origen es la ignorancia. El que vive cerca
de un pastor o el que es una buena oveja también reconocen el buen pastor. De hecho, Jesús lo decía, que las ovejas escuchan la voz del pastor, ¿verdad? Él la llama, la conoce por su nombre, conoce quiénes son cada una de las ovejas y se va dando una especie de química, como dicen los jóvenes ahora, en este tiempo hay química, entonces se va dando la química entre el pastor y la oveja, porque las ovejas perciben justamente cuando el pastor se entrega o cuando no se entrega. Sí. Eso se da entre el pastor y la oveja, porque las ovejas saben cuándo es un buen pastor. Y dice el Evangelio también, el Evangelio según San Juan, que habla de las ovejas y el pastor, que las ovejas siguen a su pastor. Sí. ¿Pero por qué lo siguen? Porque los reconoce, claro, está con ellas, la cuida. La gente que cree que uno no trabaja, son la gente... Gracias por retomar ese tema, monseñor. Son la Muchas gente gracias. que son lejanos a la iglesia. Y yo diría, los que no son de la iglesia y hasta los que no son católicos. A veces un sacerdote con una parroquia grandísima, a veces con 2, y a veces con 3 también la ha habido. Así es. ¿Cuántas parroquias tiene actualmente, Padre José Ramón? Una, Santo Tomás Apóstol, pero excelente. Tengo la gracia de sentirme sacerdote misionero, solo tener muchas invitaciones. Y el sacerdote del teléfono, lo llaman de todos lados. Bueno, muchas llamadas en el día, bendito sea Dios, y no es fácil. Y también el carisma, como decía el Padre Catalino, la gente busca al pastor que se identifica con ella y donde quiera que está. Me recordó al Padre Emiliano. Al Padre Emiliano en sus comienzos, con toda esta unción, con toda esta alegría, con este don de sanación, de liberación. Todo el mundo quería. De todas las parroquias iban a ver al Padre Emiliano. Nuestra vocación nos pide mucha oración. El sacerdote tiene que orar mucho, y orar siempre, en cada momento, cuando se arrodilla y cuando está también sirviendo a la comunidad. Siempre en una actitud de oración, una actitud de presencia del Señor en la tarea que Él mismo nos ha encomendado. Entonces, no solo un fiel, vamos a pensar en la multitud de gente que está viviendo al margen de la gracia de Dios y de su vocación cristiana. Vamos a pensar en toda la gente que está dentro del territorio parroquial, en el país y hasta en el mundo, que viven haciendo delitos y atracos, drogas, muerte por aquí, por allá y tantas cosas que realmente son dañinas. ¿Qué uno hace? Pues orar. Yo en estos días estoy orando mucho, ¿sabe por qué? Por los protestantes. Porque en Higüey, el 21 de enero, los protestantes, una congregación de allá que reúne mucha gente, pues se la dedicaron esa noche del 21 de enero a hablar tan feo de la Virgen María, tan feo, que yo me quedé pasmado, porque ¿cómo puede haber gente que hable tan feo de la Madre de Jesucristo, a quien dicen que sigue? Que pareciera que ese fuera su norte. Sí. Que eso es lo importante para él. Y desde entonces yo estoy orando casi todos los días por ellos, para que el Señor lo perdone y lo atraiga a que amen a María. Y le dé discernimiento, caramba. Yo digo, bueno, ellos no aman a María, sin embargo María sí que le ama a ellos. Yo pienso que todo eso que hablamos, todo eso que estamos hablando con relación a los pastores, a los sacerdotes en las parroquias, el desconocimiento que se hay a través de su trabajo, los que no están de cerca, y los sacerdotes que trabajan demasiado, como decía Monseñor, que tiene una parroquia o 2 parroquias, yo pienso que es falta, necesariamente es falta de sacerdotes, y todos lo sabemos que necesitamos sacerdotes buenos y santos sacerdotes. Así es como todos nosotros lo vemos. Y para eso hay una jornada mundial de oración por esto mismo, o sea, por la vocación sacerdotales. ¿Qué nos pueden decir, José Ramón, un poquito cada uno sobre esta jornada? En el sentido, desde antes de ser sacerdote, mi vocación está muy relacionada con la motivación al sacerdocio. Y le doy gracias a Dios porque así mismo como Monseñor puedo ver ya en 16 años de sacerdotes algunos frutos. ¿Ah, sí? Por ejemplo, algunos jóvenes cuando veo
con discernimiento espiritual, que tenga vocación, dándole la comunión, lo invito a ser sacerdote. En el abrazo, invito ¿En la comunión? En la comunión. ¿Cómo tú le dices? ¿Te gustaría ser sacerdote? Oh. Se sorprenden. En la Casa de la Anunciación, un testimonio. Ahora mismo hay 2 seminaristas que surgieron así. Ajá. Y están perseverando, gracias a Dios. En la comunión. En la comunión. En el abrazo de la paz. Cuando siento en mi corazón que veo algún joven con un perfil sacerdotal de pastor, se lo lanzo. Monseñor es testigo también con relación al diaconado permanente. Él está atrás de uno aquí, yo no sé. Hace mucho, en el primer programa, le lanzamos las redes a Benito. A Benito. Monseñor me está ayudando, aconsejando. Y actualmente, con el Papa Francisco, como bien expresaba el Padre Catalino, las vocaciones se han despertado en todo el mundo. Diáconos más de 400,000, Benito. Y siento en mi corazón que es misión de todo pastor motivar a fijar los ojos en Jesús por amor a su reino para la evangelización. El mismo Dios es que nos dice, ustedes al principio, con los patriarcas, los pastores, Abraham, Moisés, David, les daré pastores según mi corazón. Y eso ha sido una promesa de Dios que no ha fallado. Sí, pero ya están escasos. Realmente yo no lo veo escaso, ¿no? Yo creo que de la parroquia de Padre Catalino han surgido más de 25 ya sacerdotes. Bueno, el antiguo Jesús Maestro. Exactamente, el camino, la renovación, los distintos grupos y movimientos de la iglesia han motivado a las vocaciones. Usted va al seminario mayor y encuentra muchas vocaciones. A cualquier seminario del mundo siempre hay, el Señor está respondiendo nuestra llamada. Hablando de todo esto que hemos escuchado acerca de que los sacerdotes, como bien decía Monseñor y el Padre Catalino, tienen mucho trabajo realmente, y el que no lo sabe, como dice Monseñor, es porque no está dentro de una parroquia de lleno. Yo entiendo que a veces tienen 2 y 3 parroquias, muchísimo trabajo, es porque hacen falta sacerdotes, realmente, yo lo veo así. Yo de verdad me da pena verlos muchas veces trabajando hasta las 10, 11 de la noche. Y precisamente ahora estamos celebrando lo que es la Jornada Mundial de Oración por sacerdotes, por la vocación sacerdotal. Y yo quiero que cada uno de ustedes, por separados, brevemente, le dé un mensaje a todo el público televidente, sobre todo, por supuesto, a los jóvenes, para que se motiven a esto, precisamente porque estamos viviendo esta jornada. José Ramón, vamos a empezar contigo. Sí, realmente cumpliendo con esta misión que actualmente es necesaria en el mundo. Recuerdo a la Madre Teresa que decía, el mundo quizás no ve muy bien, la gente que está en el mundo, al pastor, al sacerdote, pero los necesita. Yo quiero hacer un llamado en este día tan especial de jornada de oración por las vocaciones, a que los jóvenes que nos están observando en estos momentos se decidan, así como el Padre Catalino, Monseñor Sedano, a decirle que sí al Señor ante el llamado que Él está haciendo. Él está tocando puertas, nosotros estamos en oración y realmente una motivación para que si sienten ese llamado, simplemente decir que sí. Se van a sentir muy bien. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Monseñor, un mensaje a esos jóvenes. Yo sé que por usted han pasado tantos y tantos jóvenes de vocación y sobre todo que ha estado muy de lleno en los seminarios por mucho tiempo. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que nos están viendo y quizás sientan la motivación y quizás no se atreven? Es importante recordar lo que el mismo Jesucristo nos dijo. La mies es mucha y los obreros pocos. Eso sigue vigente hoy todavía. La mies es mucha y los operarios pocos. El Papa San Juan Pablo II en su encíclica Pastores Dabo Vobis, les daré pastores, pues él nos explica que todos somos agentes de la pastoral vocacional. Los jóvenes son los primeros a tener en cuenta en todo lo que significa la pastoral vocacional, porque ellos son los llamados. Ellos son los llamados a vivir una vocación cristiana, en primer lugar ustedes jóvenes. Y además es importante que se pregunten, ¿me llamará el Señor para ser sacerdote? Pues es importante hacerse la pregunta porque no siempre uno sabe que el Señor le está llamando, como fue mi caso. Pero una vez que
Una joven precisamente me invitó a ir al seminario, pues ella fue la primera que me motivó y bueno, yo llegué al seminario y aquí estoy, hace casi 49 años ya de sacerdote. Así que es importante. La familia debe promover también a sus hijos y apoyarlos. También los maestros, él menciona que todos, cada uno en su lugar, debe ser un promotor de las vocaciones. Yo en todas las misas que celebro, hemos hecho en Higüey una estampita de la Virgen de la Altagracia, una oración precisamente del Papa San Juan Pablo II. Y la hago todos los días después de cada misa que celebro. Ahí está. Ya los fieles, la mayoría, se la han aprendido de memoria. Pues demos gracias al Señor y oremos por los jóvenes para que aquellos que el Señor realmente está llamando se sientan motivados y den el paso. Gracias, Monseñor. Ahora el Padre Catalino, el más joven de los tres que tenemos aquí en este momento, y un sacerdote, un pastor que se reúne muchísimo con los jóvenes de nuestra parroquia. ¿Padre, usted es más joven que el Padre José Ramón? Sí, la vocación fundamental que tenemos es a rejuvenecernos, porque cuando nos encontramos con Cristo, Cristo rejuvenece nuestra vida. Y está llamando Jesucristo el Señor a todos los jóvenes, como llamó a los apóstoles y a los discípulos a seguirlo. Y ellos le dijeron que sí. Y cuando se encontraron con Cristo, su vida cambió, su vida revolucionó. No tengan miedo, decía el Papa Juan Pablo II a los jóvenes, no tengan miedo de seguir a Cristo, que seguir a Cristo es la mejor parte. Amén. Amén. Mire, no se mueva de su asiento, porque dentro de poquito tiempo vamos a darle unos pequeños secretos para su corazón y de cómo podemos estrechar esos lazos con nuestro pastor, con ese pastor que usted tiene en su parroquia, ese pastor que necesita tanto de usted en su trabajo, pero también en su oración. Siga consiguiendo sus huellas. Ahora estamos en el segundo segmento donde estamos disfrutando desde sus llegadas cada uno de esos sacerdotes, de esos pastores que nos están acompañando en el día de hoy, precisamente porque estamos celebrando el Día del Buen Pastor. Pero hay uno de ellos que no pudo acompañarnos porque está pasando por unos días de situación de salud, pero desde su lugar nos va está presente y nos va a hablar en este instante. La Parroquia del Buen Pastor nace en el 1995, fue inaugurada por nuestro querido cardenal Nicolás Rodríguez, a cargo precisamente del Padre Salvador, quien se encuentra en este momento preparadito para contarnos unas historias muy hermosas de cómo nació esta querida parroquia nuestra, el Buen Pastor. Disfruta de esa entrevista del Padre Salvador. Yo llegué a la parroquia, fui nombrado en el año 1993. En la parroquia no tenía ninguna estructura física, no había templo, no había casa, no había nada, ni salón parroquial. Entonces empezamos con una idea clara. El Señor me puso esta idea. ¿Qué hacer en un sitio donde no hay nada? Y digo yo, el Señor, ¿cómo que no hay nada? Y la comunidad, la familia cristiana, la comunidad cristiana, que ya estaba esa comunidad, porque funcionaba en un colegio, en el colegio del diácono Víctor Martínez, que facilitó para que la parroquia, que no tenía templo, no tenía casa, pudiese realizar sus cultos, sus actividades litúrgicas y todas las demás actividades en un aula del colegio, el Buen Pastor. Entonces, luego, en el sitio donde está ahora actualmente, eso era un área verde, con un play, había un club. El club, pues, había decaído y había sido abandonado, estaba rabalizado aquello. Se habló y el presidente del club, el doctor Manuel Lizario, pues junto a los demás directivos del club,
se le pidió permiso para ver si era posible que nos permitieran celebrar, por lo menos, empezar en una parte del club, en una enramadita que había, que allí pudiéramos por lo menos celebrar el bautismo. Pues eso fue aprobado. Frente vivía precisamente la hija de el que precisamente donó eso ahí, Evaristo Morales, y su hija vivía al frente. Y a través de ella, pues formamos como dije, no era algo estructural formalmente, sino una comunidad, con ella y con los demás. Así poco a poco fuimos poniendo las bases para que tuvieran una verdaderamente estructura parroquial, con todos los niveles pastorales, con todos los programas, con todo el trabajo, la liturgia, un equipo de liturgia. Entonces, lo lindo de todo era que cuando, por ejemplo, celebrábamos la Eucaristía los domingos, eso a mí nunca se me olvidó. Fíjese, como no era tanta gente, o sea, salían de la Eucaristía y había una pequeña explanada dentro de lo que estaba ahí. Entonces allí, que era en la enramada, esa que le dije que se habilitó para eso, pues fíjense, allí nos reuníamos, nos quedábamos para compartir. Siempre había que un chocolate, un jengibre, y ahí ricos y pobres, todos nos congregamos. Ahí no había diferencia, era la comunidad. Un gran abrazo para El Salvador, esperamos una pronta recuperación y una buena mejoría. Así es. Yo estoy muy orgulloso porque nuestro segundo miembro invitado es nada más y nada menos que Monseñor Pablo Sedano, quien ha estado con nosotros en El Buen Pastor durante 15 años. Monseñor, una persona sumamente asequible, un siervo muy humilde, una persona que nos ayudaba tanto en Buen Pastor, que nos empujaba. ¿Y en el programa? Y en el programa Fundador. también, fundador de Siguiendo sus Huellas. Buscamos conocer un poquito, Monseñor, sobre esos inicios en Buen Pastor. Usted, que yo podría decir que usted tiene ahí un grado de constructor, porque empezó el Buen Pastor en la edificación, en lo que es ponerse templo con los cimientos que tiene hoy en día. ¿Cómo fueron esos inicios, Monseñor Sedano? Bien, yo siempre había sido párroco, 28 años de párroco cuando vine a la capital, y yo pensé después de obispo auxiliar que ya no me iba a tocar más nunca ser párroco, pero por la necesidad el cardenal me pidió que fuera también párroco del Buen Pastor. Y llegué allá contento, sin ningún miedo, porque 28 años ya de párroco, pues ya yo sabía lo que era ser párroco. Y cuando llegué, fíjate, un sacerdote, cuando llega nuevo a una parroquia, por lo menos yo lo hice siempre, lo primero era conocer la realidad, qué hay en la parroquia, por dónde vamos y por dónde podemos continuar. Y poquito a poco uno va entrando, va conociendo a la persona del consejo, a la persona que más trabajan en la parroquia, y se va haciendo ambiente porque ni conocen a uno, ni uno conoce a la gente. Pues eso exige un tiempo. ¿Qué crecimiento vio usted en esas ovejitas y en la parroquia en general, en ese tiempo que usted estuvo pastoreándolos? Mira, yo creo que eso lo pueden observar mejor la feligresía. Sí. Porque uno está trabajando y uno está cada día, pues, el tiempo va dando muchas cosas, porque en un día no se consigue tanto, pero día a día, trabajando, pues se van logrando muchas cosas que aparentemente las logra uno, pero no es la comunidad, porque uno lo que hace es orientar, dirigir a la comunidad, pero el conjunto de personas del Buen Pastor que trabajaban ya y que luego se fueron sumando y que se siguen sumando todavía, pues es muy hermoso y es una fuerza grande que evangelizando cada día, trabajando cada día, es como un edificio, tú empiezas por la zapata
y poquito a poco va creciendo, pero se lleva tiempo. Se lleva tiempo. ¿Algún recuerdo, monseñor, que le haya marcado durante todo ese tiempo de autoconocimiento de su pueblo allá en Buen Pastor? Bueno, el recuerdo es largo porque tanta gente buena, tanta gente bonita, tanta gente trabajadora. Pudiera hablar de ustedes dos, porque de ti, de Vivian, porque fueron de los primeros matrimonios que yo hice. Así es. Y recuerdo que ese matrimonio yo lo encontré tan bonito, como una pareja tan bonita, y mira qué familia ha salido de ese matrimonio. Así que son tantos recuerdos de tanta gente. Este mismo programa a mí me impresiona mucho la perseverancia de este equipo, que se han enamorado de este programa siguiendo sus huellas, lo mantienen. Yo me fui hace ya año y pico, voy para 2, en septiembre que viene, y yo no me preocupé de si iba a seguir o no, porque yo lo vi a ustedes tan enamorados de este programa que yo estaba seguro de que iba a seguir como tal, así ha sido. Con la gracia de Dios. Ahora me da pena porque no lo puedo ver, por 2 razones, porque tengo misa a las 7 y a las 8:30 de mi nueva parroquia en Higüey. Santa María Reina, a sus casi 50 años de pastoreo, en lugar de retirarse, ¿cómo se siente que le hayan puesto una nueva parroquia para usted llevarla de la mano? Fíjate, cuando yo cumplí 1 mes y medio más o menos en Higüey de descanso, celebrando en la basílica, yendo aquí, yendo allá, donde me invitaban, yo me sentí cansado de descansar. Y entonces digo yo, me siento bien, hay muchas necesidades, hacen falta sacerdotes. Entonces yo me animé a pedirle una parroquia a mi obispo, Monseñor Peña, Nicanor Peña, y él con muchísimo gusto me la dio. Ya él antes de yo llegar allá me había pedido, ¿verdad? Pero entonces yo le dije que sí, me siento feliz porque me siento bien, que estoy dando lo que el Señor me pide, con una feligresía muchísimo más pequeña que la del Buen Pastor, pero realmente personas tan bonitas como muchas del Buen Pastor. Qué bendición. Monseñor, un recuerdo que usted nos comente, que nos cuente, un recuerdo bonito que le venga a la mente. Sé que son muchos, pero un recuerdo en especial. Si tú quieres, de este programa yo tengo un bonito recuerdo. Cuéntenos. Sí. Mira, era mi cumpleaños. Ajá. Wow. Ustedes se la ingeniaron para invitar a todos mis hermanos. Ay, qué lindo. Y yo vine tan ingenuo, ¿verdad? Y cuando llegó un momento que anunció Hilda que si yo quería mucho a mis hermanos y que cuál más, empezaron a asomarse ahí todos. Y para mí eso fue tan lindo, tan impresionante verlos a todos mis hermanos ahí. Sí. Que eso significaba 11 hermanos. Y fue bello, bonito, un bonito recuerdo. Queremos hacer eso mismo con el Padre Catalino y el Padre José Ramón ahora Así cuando es, cumplan. así es. Padre José Ramón, como vicario de Buen Pastor, ¿cómo era posible que usted metiera tanta gente en Buen Pastor en una misa de 11 de la mañana sin aire acondicionado que no teníamos en ese entonces? Porque eso fue uno de los logros del Padre Catalino, que ahora tenemos aire acondicionado en una parroquia central. Pero señores, ustedes que han estado en Buen Pastor, 11 de la mañana, Santo Domingo, Evaristo Morales. Verano, una parroquia grande, muy bendecida, fundadores, gente como Nueva Alianza de Amor. ¿Cómo se lograba eso, padre? Que una misa durara 2 horas y algo con tanta unción. Usted como vicario de Buen Pastor. Tenía, bendito sea Dios, un buen equipo, pero no yo, sino el mismo Jesús, ustedes, el carisma. Para mí, Nueva Alianza de Amor fue algo impactante, de manera positiva, en mi ministerio sacerdotal. Cuando yo vi a estos hermanos cantar, alabar, bendecir, glorificar el santo nombre de Dios, que son los propósitos esenciales de la misa, eso me llenaba de una alegría que al iniciar la celebración se me ocurría siempre hacer como un mini concierto.
allá, a veces hasta de media hora, y con un coro espectacular. Yo vivo todavía, recuerdo esos momentos de tanta unción en la celebración. A veces me salía de algunos parámetros normales, litúrgicos, y así esa gran cantidad de personas tuvimos que ampliar con Monseñor Sedano la parte de adelante porque realmente ya no cabía la gente. Pero sí tengo gratos recuerdos del Buen Pastor, un momento muy divino y extraordinario que decíamos con mucha fuerza, con mucho a todo pulmón, así como cae la lluvia sobre la tierra, empapándola hasta hacerla producir, así es la palabra de Dios en nosotros, hermanos, y ahí mismo cayó un árbol, bendito sea Dios, sobre 5 vehículos, y gracias a Dios no pasó nada. La gente se le quedó en amplio ese gesto de la naturaleza, porque había una sintonía, una armonía, una espiritualidad. Recuerdo con muy particular cariño, Benito, Hilda, los diáconos. Para mí es uno de los mejores frutos en esta parroquia, el Buen Pastor junto a Monseñor Sedano, y algunas caminatas largas con Monseñor Sedano en todo el perímetro nuestro. Sí. Después de comer, de almorzar, Monseñor Sedano decía, Ramón, vamos a caminar. Como muy bien él expresó al inicio, conocer a la gente, contemplar a la gente. Pero veía que Monseñor caminaba mucho. Benito, Hilda, amables televidentes, y yo no podía caerle atrás, porque era bien largo el trayecto, pero sí muchos momentos divinos. He participado ya de 4 o 5 parroquias como párroco y muchas personas del Buen Pastor me acompañan en el ministerio. Agradezco a esta parroquia, ubicada en la zona central centro de Santo Domingo, para mí parroquia modelo en todo el país, junto con Santísima Trinidad, y sobre todo con el testimonio de ustedes hacia el mundo de esta parroquia. Así que le doy gracias a mi Dios, a la Santísima Virgen María, a Monseñor Sedano, esta hermosa experiencia del Buen Pastor. Qué lindo. Y queremos, disculpe, Hildita, hacer un pequeño énfasis, el por qué estamos tomando nuestra parroquia, el Buen Pastor, nuestra casa, como punto de partida para hoy tratar lo que es la vocación sacerdotal. Usted, hermano, que está en una parroquia pequeñita, usted, hermano, que está en una parroquia que quisiera que creciera, puede lograr tanto o más. Así Lo es. importante es acompañar a su pastor, Y orar. empujar, orar, pero también ponerle su parte. Claro que sí, apoyar. Apoyar, que es lo que hemos tratado de hacer en Buen Pastor. Así es. Muchísimas gracias, José Ramón. La verdad es que las ovejas de la parroquia lo quieren mucho, le encanta cuando usted va de visita y siempre lo esperamos con los brazos abiertos. Y deja su huella ya. Y deja siempre sus huellas, así es, así es. Ahora vamos a hablamos del pasado, hablamos de lo que fueron los inicios y lo que realmente construyó las bases fuertes de lo que son la parroquia del Buen Pastor. Ahora vamos a hablar un poquito del presente y, ¿por qué no?, algo del futuro con nuestro querido párroco actual, el padre Catalino Tejada, quien está con nosotros, como ustedes saben. Padre Catalino, cuéntenos a ver qué sintió cuando llegó usted a la parroquia El Buen Pastor. Sabemos que venía de una parroquia cuya esencia como catecúmena, y esta, una parroquia diferente, con unas ovejas diferentes, pero todas de la misma manera, con corazón puesto siempre en el deseo de servir y de quererlo. ¿Qué sintió usted? Cuéntenos, y cómo se manejó al principio al llegar a la parroquia El Buen Pastor. Bueno, yo había estado en otras parroquias antes de estar en la parroquia El Buen Pastor. Había estado en un santuario que se llama Santuario Nuestra Señora de la Altagracia en la ciudad colonial. Después estuve estudiando fuera del país y cuando volví me pusieron una parroquia que se llama Jesús Maestro, también de la zona central, y después pasamos a participar o a colaborar, a trabajar en la parroquia El Buen Pastor, donde estaba Monseñor Sedano, quien había hecho un trabajo ya, un trabajo hermoso con todos los sacerdotes que habían pasado por ahí. De manera que yo puedo decir lo que dijo Jesús una vez, que unos trabajaron y nosotros nos aprovechamos o nos beneficiamos de la fatiga de otros. Entonces, yo en ese sentido he ido en coche, podemos decir así, porque lo que yo he encontrado en El Buen Pastor
es una comunidad con fe profunda, firmemente afianzada, es una comunidad de gente hermosa, de ovejas que realmente dan mucho por el Señor, dan mucho por los demás. Es una comunidad del Buen Pastor que es una comunidad unida, tienen como lema que en el Buen Pastor todos somos uno, decimos, ¿verdad? Y entonces vamos desarrollando eso porque en realidad somos peregrinos, somos caminantes, vamos trabajando para llegar a la meta, que es encontrarnos con el Señor. Yo he intentado ir aportando desde la pequeñez o desde lo que soy, he ido intentando aportar lo que el Señor también me va inspirando y lo que el Señor me va dando para dar la parroquia del Buen Pastor. Yo sé que también ha sido para ellos, después de durar con un santo como es Monseñor Sedano, 15 años, venir a encontrarse con uno que es medio travieso como yo, que tiene su personalidad, como decía el Padre José Ramón, ¿verdad? También cada uno, gracias a Dios, tenemos nuestra propia personalidad y tenemos nuestras formas con las que Dios nos ha llamado, no nos ha quitado la esencia de lo que somos nosotros, simplemente nos invita a renunciar al pecado. Y entonces yo con esa esencia, con lo que soy, he ido un poco intentando ayudar, intentando ser buen pastor. La verdad que con muchas limitaciones, pero que el Señor va supliendo y le doy gracias al Señor porque va supliendo, que Él va llenando. Donde nosotros no podemos llegar, el Señor va llegando. Padre José Ramón, Monseñor Sedano. Sí, y le doy gracias a Dios por eso. Realmente esa es mi experiencia en el Buen Pastor. Qué hermoso, Padre Catalino, es realmente entendible y, por ejemplo, yo que siempre desde niña he estado en parroquias, ver cómo entran y salen párrocos y cada uno trae su enseñanza, cada uno trae su corazón, cada uno trae cosas hermosas. Y mi pregunta es la siguiente, ¿qué futuro inmediato va a verse en la parroquia El Buen Pastor en este tiempo, que aunque sabemos que Dios es el único que conoce el futuro, pero cuáles son los planes inmediatos para la parroquia? Tenemos un auditorium aún no terminado y cuéntenos, a ver, rápidamente, Padre Catalino, ¿qué espera la parroquia El Buen Pastor en estos próximos tiempecitos cercanos? Trabajando en base a lo que ya existe, que es una parroquia bien formada, bien constituida, bien cimentada, pues seguimos con las mismas obras o los proyectos que tenía Monseñor Sedano. Los proyectos son, el primero es trabajar directamente con las personas. Se trabaja directamente con las ovejas. Y entonces el trabajo con las ovejas es prepararnos, formarnos para combatir el buen combate de la fe, para conquistar la vida eterna, para llegar hasta la meta. Eso es lo principal. Después lo otro es trabajar. Después que trabajemos con las personas, con las ovejas, trabajar en la estructura física del salón parroquial, trabajar en la iglesia, trabajar en una escuela que tenemos al lado, un centro educativo que tenemos al lado donde van también muchos niños, y todos estos proyectos dependerán también de lo primero. Lo primero es cómo estemos nosotros en el Buen Pastor, de qué manera estemos viviendo la fe. Y yo pienso que buscando el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas vendrán por añadidura. Amén. El futuro está cimentado definitivamente, nuestro futuro está cimentado definitivamente en los planes que Dios tiene. Y los planes que Dios tiene con nosotros son buenos. Amén. Para terminar, Monseñor Pablo Sedano, como las parroquias se vuelven el centro de la comunidad, el alma de la gente, díganos qué necesitamos trabajar en nuestras parroquias en toda la República Dominicana para que sean parroquias fuertes, su gente se enamore de sus párrocos, quieran trabajar con esos párrocos y también que el párroco sea con olor a oveja. Dígale a su público. Bien, lo primero es, por supuesto, siempre la oración, porque la oración es el motor que mueve todo. Eso es lo primero. Y juntamente con eso es la formación de la feligresía. La formación, porque si hay formación hay compromiso. Y si hay compromiso, hay trabajo, hay fruto, vamos a evangelizar
vamos a crecer y vamos a formar una comunidad sólida que va a ser, como decimos, el brazo derecho del párroco. Entonces, es tan hermoso cuando uno tiene una comunidad que uno ve que tiene tanto celo por el bien de la parroquia como uno, sino más, como son la mayoría de un número muy grande de feligreses del Buen Pastor. Así que después de ahí, lo siguiente es querer mucho a la gente, querer mucho a la gente y darse. Cuando uno quiere a la gente y se da a la gente, lo que ya se ha dicho, oler a ovejas, entonces la parroquia crece y la feligresía crece, entonces tenemos una fuerza evangelizadora muy grande en la parroquia. Amén. Muchísimas gracias, Monseñor. Ahora vamos a cerrar este segmento y a despedirnos del programa con la oración final. Como siempre hacemos nuestro segmento Escúchanos, Señor. Esto es un mini Escúchanos, Señor. Vamos a cerrar este segmento con una breve oración que va a hacer el Padre José Ramón por este programa, por todas las ovejas del país completo y de los que nos ven también, de otros países que nos ven también, hoy día del Buen Pastor, y por los sacerdotes también, lo que están como sacerdotes, los seminaristas y las futuras vocaciones también, y por todas las oraciones que ustedes nos escriben. Recuerden que este programa se repite por Televida y por La Voz de María, si nos estás viendo, domingo a las 7 de la mañana por Telesistema. Ahora, en actitud de oración, el Padre José Ramón hará una oración final y recuerda, en actitud, con un corazón abierto. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, por este hermoso momento, este programa en el cual nos ha permitido participar. Y recordamos, Padre bueno, Padre misericordioso, las palabras de tu Hijo Jesús, que pidamos en su nombre y que en su nombre vamos a recibir. Te pedimos que nos conceda buenos pastores, que sepan orientar, guiar, acoger a las ovejas. Te pedimos que tu Espíritu Santo se pasee por cada hogar, por cada una de las personas que están con nosotros, que tu gracia, tu amor y tu misericordia nos acompañen, y de manera muy especial por los que están enfermos, para que reciban alivio, salud y el perdón de sus pecados. Perdona y olvida cualquier falta y ayúdanos a ser buenos, a hacer que muchos cambiemos nuestra forma de ser para estar siempre contigo, alabándote y bendiciéndote en todo momento. Que tu bendición descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por esa oración tan hermosa. Sabemos que el Señor ha tocado corazones y cuerpos también. Nosotros en este día que estamos celebrando, o en esta semana, porque nos ven a todo horario, queremos recordarles que a los pastores hay que amarlos también, que hay que cuidarlos, que hay que protegerlos, que ellos son nuestros guías, nuestros padres, y que hay que también buscarle el ladito, acompáñenlo, llévenlo a su casa un día a almorzar, a cenar, porque ellos también necesitan de nuestra compañía. Ahora todos juntos, como buenos hermanos, van a darle una bendición especial en el Día del Buen Pastor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y que a todos los presentes en este programa y a todos aquellos que participan cada semana de él, les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y descienda siempre sobre todos ustedes. Amén. No lo dejes escapar, Jesús está aquí, sigue sus huellas.